Hoy quiero hablar de una historia de 2500 años. 2500 años de lo que podemos conocer, porque el tema que está presente aquí muy seguramente sea casi tan antiguo como la vida humana misma. Brevemente quiero hablar de la historia de una pugna, de una relación de amor-odio instaurada y continuada desde ambos bandos por todo este tiempo. Quiero hablar de la historia de la poesía según la filosofía, de la historia de la filosofía según la poesía. Quiero esbozar por lo menos una breve historia del conflicto conocido. Como dije, no intento abordar los orígenes de la poesía, que en el horizonte de esto que conozco se puede encontrar ya en Hesiodo y la Teogonía, o en Homero, la Ilíada y la Odisea, o ya incluso posteriormente en Parménides, los presocráticos, Heráclito, etc. Yo quiero hablar más concretamente de la visión que desde la filosofía se ha esgrimido sobre la naturaleza de la poesía. Y entendido así, supongo que es imposible para cualquiera que tenga más o menos en mente el conflicto no comenzar pensando en Platón. Quizá el primero y quizá también el más beligerante respecto a la cuestión. El tema de la poesía parece uno de los importantes en la filosofía platónica, ya sea por su constante traída a cuento en tantos distintos diálogos y épocas, ya sea por la existencia de figuras teóricas desarrolladas por Platón para abordar la cuestión, ya porque, bueno, hay diálogos exclusivos, ¿no?, dedicados a la cuestión, o capítulos enteros en obras centrales dedicados a ello. Vaya que a lo largo del mucho tiempo que implica la obra de sea en sus diálogos de juventud o de adultez, es un tema que va a ser recurrente. Hablando del más importante de ellos, por seguir un poco con la tradición, ¿no?, podemos rastrear el destierro de los poetas de la polis por parte de Platón. Sobre la base del problema de la verdad y la imitación, Platón va a arremeter contra la poesía imitativa que, le dice a Glaucón, nos hace viciosos y desgraciados, y nos impide o aleja de estos placeres verdaderos y virtuosos de la felicidad, haciendo ver en cierto modo que la naturaleza de la poesía consiste en imitar, y que la imitación, como esta sombra de lo que es real, alejada en muchos grados de la verdad o el bien, va a considerar a la poesía y los poetas en el mismo grado de verdad y virtud que los tiranos, como puede verse en el capítulo 10 de la República, ¿no? Así dice Platón. Y así, mi querido Glaucón, cuando oigas decir a los admiradores de Homero que este poeta ha formado la Grecia, y que leyéndole se aprende a gobernar y conducir bien los negocios humanos, y que lo mejor que se puede hacer es someterse a sus preceptos, deberás tener toda clase de miramientos y consideraciones con los que empleen este lenguaje, como si estuvieran dotados del mayor éxito, y hasta concederles que Homero es el más grande poeta y el primero entre los trágicos. Pero al mismo tiempo, no pierdas de vista que en nuestro estado no podemos admitir otras obras de poesía que los himnos a los dioses y los elogios de los hombres grandes, porque tan pronto como des cabida a la musa voluptuosas, sea épica, sea lírica, el placer y el dolor reinarán en el estado en lugar de las leyes, y en lugar de esta razón, cuya excelencia ha reconocido todos los hombres en todos los tiempos. Vaya que la poesía es peligrosa, falsa y sobre todo contrapuesta a la razón, y que lo que ha de reinar, según Platón, es la razón y no Homero como paideia de la polis. La crítica platónica a la poesía es en este sentido epistémica y tiene una consecuencia política. No podemos educar una polis a partir de relatos o discursos que imitan y muestran las cosas que no son verdaderamente. Por otro lado, en el Lión,
el diálogo dedicado más exclusivamente a la cuestión de la esencia de la poesía, la crítica parece distinta y menos beligerante, si bien creo que no contraria a la que se hace en la República. Básicamente el concepto principal es el de inspiración y la pregunta por el origen de la acción del poeta. La cuestión no se centra en la ontología de la cuestión como sucede en la República. Aquí no se trata de señalar si la poesía dice o no la verdad, sino que la cuestión es más bien que esta es imitativa, sí, pero en otro sentido, en el sentido de la inspiración. Centrados más en el poeta que en la poesía, se viene a decir que el poeta es un rápsoda de las musas, un simple canal que por vía de la divinidad recibe aquello que debe decir, por vía de la posesión. Lo que diferencia al poeta del filósofo no es que uno diga la verdad y el otro no, sino que uno lo dice por vía de la razón y el otro por vía de la inspiración. El poeta es un hombre sin ningún mérito que, pudiendo decir la verdad, solo las dice por imitación, recordándome un tanto a la noción platónica de recta opinión. Y ahora en el Fedro, ya bastante más alejados de la República parece, nos encontramos con una visión de estima de los poetas distinta, ¿no? En la que estos se posicionan en el nivel más elevado de la jerarquía de las almas, poniéndolos de algún modo a ambos en esta vía de acceso a la verdad, aunque distinguiéndolos claramente a ambos justamente por el mismo criterio, el de estas vías, estos canales desde los cuales se llega a ese fin que es la verdad, el bien, la belleza. Conjuntando lo dicho en los tres diálogos, creo que puede inteligirse una noción más o menos general de la esencia de la poesía desde la visión platónica. Primero, haciendo notar la ya obviedad de la pugna entre filosofía y poesía que va a articular dicha cuestión, pero haciendo notar también que el criterio de distinción no es uno tan evidente como la simple verdad, pues no hay tan claramente una intención por parte de Platón por decir que la poesía está imposibilitada de alcanzar nada de esta, sino que por el contrario, y como puede verse incluso en el ejemplo del propio Platón, que a lo largo de toda su obra y más concretamente en la República, Platón mismo es en ocasiones un poeta, alguien que tiene que recurrir a la metáfora para hacer sentir aquello que, que no es capaz de decir por la vía de logos, planteando tantas alegorías sobre el bien que parece no ser posible de comunicar por la palabra estructurada. Así pues, lo que distingue más propiamente a la poesía de la filosofía no es en sí la verdad. Vaya, sí es la verdad, pero la verdad no en grado, sino en la vía de su producción. La poesía no es contraria a la verdad, sino más propiamente a la razón. Sintetiza muy bien, creo yo, su visión sobre la esencia de la labor poética en el Fedro cuando dice: el poeta es una cosa ligera, alada, sagrada. Él no está en disposición de crear antes de ser inspirado por un Dios que se halla fuera de él, ni antes de haber dejado de ser dueño de su razón. Mientras conserva esta capacidad de facultad, todo ser humano es incapaz de realizar una obra poética. Recuperando algo de Aristóteles y la poética, la visión de este es la de una actividad imitativa que registra un conocimiento. Asemejándola con la historia, en relación con la filosofía, considera esta más filosófica que la historia, pues da un saber de las cosas posibles y general, mientras que la historia lo hace de las cosas que han sido necesarias y particulares. Hablando de la retórica, podemos ver en Aristóteles una estima que no está tan presente en Platón, en quien parece, al contrario, haber un rechazo, una estima por el uso de la palabra. La retórica es para Aristóteles una actividad que puede efectivamente contener virtuosidad. No es un simple adorno que entorpezca la verdad, sino un arte que ayuda a la misma y es necesaria de ser dominada.
y este rechazo o aprobación de la retórica va a estar muy presente hasta nuestros días, ¿no? Eh, Transportándonos ya al siglo I después de Cristo, tenemos el de lo sublime del pseudo Longino. Brevemente, será de los primeros, por no decir el primero, que planteará una armonía clara entre poesía y filosofía, considerando a la poesía como una sublimación del pensamiento, de un pensamiento elevado. La poesía y la filosofía se unen. El poeta es un retórico, pero no puede ser solo un retórico, si lo que quiere es elevarse y llegar a lo sublime, a eso que agrada a todos. Es necesario el pensamiento y el entusiasmo en conjunto. Si sí, efectivamente sigue habiendo un dejo de racionalidad en el cómo de la acción, en ese entusiasmo, pero es uno que se consigue primero por vía de la razón, en donde el filósofo entonces es más propiamente cuando se acerca a la poesía. Dando un salto bastante grande, es inevitable no pensar a partir de la referencia a lo sublime en Kant y su crítica del juicio. Eh, bueno, antes quizá hablar un poco de Descartes sería importante. En el discurso del método encontramos algunas referencias a la cuestión, desde el tachar a las fábulas, por ejemplo, por llevarnos a pensar como posibles cosas que no lo son, o aumentar el valor de las cosas, o omitir el mismo en otras. Descartes parece tener una visión más o menos clásica de la cuestión, en la que entiende a la poesía como una mala mímesis, pero también un tanto como una especie de sierva de la filosofía, entendida aquí como retórica, digamos. Dice así, por ejemplo, que la poesía y la retórica le encantaban, pero creía que eran más bien dotes del espíritu que fruto del estudio. Pensando ahora justamente en los años en los que estamos, que es el siglo XV, XVI, 1500, no me gustaría dejar fuera una parte de la historia de la filosofía que, bueno, parece no serlo la mayoría del tiempo, que es la visión de la filosofía náhuatl. Por obvias razones en aislamiento, pero no por ello sin formar parte de lo que la filosofía es esencialmente, en realidad humana. La filosofía náhuatl también se enfrentó al problema de la poesía, primero aclarando la cuestión quizá no tan obvia de la existencia efectiva de una filosofía náhuatl, como la demuestra León Portilla en su texto de Filosofía náhuatl estudiada en sus orígenes. Segundo, y no sé por qué esto es segundo, aclarando a estas alturas de mi divagación qué es filosofía. Quiero tomar aquí la definición que hace Miguel León Portilla, que considero sumamente acertada. Dice, dar una definición de filosofía que sea aceptada por las varias escuelas es muy difícil. Sin embargo, es probable que todos podrían admitir que, para filosofar en sentido estricto, se requiere la percepción explícita de problemas en el ser de las cosas. Es menester admirarse y dudar de las soluciones ya hechas, fruto de la tradición o de la costumbre, para poder preguntarse racionalmente sobre el origen, ser y destino del universo y el hombre. Queda claro así con esto que hay filosofía náhuatl cuando queda claro que hay una preocupación formal por los problemas de la vida que implican a la verdad y al ser de las cosas en los pobladores mesoamericanos. Como queda más claro cuando dicen, ¿eres tú verdadero? Alguien solo ha venido a desvariar, solo quien todas las cosas domina, el dador de la vida. ¿Es esto verdad? ¿Acaso no lo es, como dicen, que nuestros corazones no tengan tormento? Hay pues un cuestionamiento por la verdad, y hay filosofía náhuatl, un cuestionamiento y una filosofía en la que se enraiza fuerte y fundamentalmente la cuestión de la poesía, pues
la respuesta de los Tlamatínime, los filósofos náhuatl, a la pregunta sobre lo único que puede ser verdadero aquí es flor y canto, es poesía. Los nahuas, como eh, lo- para ellos, Inxochitl es un modo particular de conocimiento que surge desde una auténtica experiencia interior, desde una intuición de la vida en particular. Es un ejercicio de metáfora en que se desvela lo que, válgase la redundancia, está velado. Sacerdotes, yo os pregunto, ¿de dónde provienen las flores que embriagan al hombre? El canto que embriaga, el canto hermoso. Embriagar vuelve a aparecer en la noción de la poesía a más de 10.000 kilómetros de distancia en longitud y a al menos 1000 años en tiempo, que bueno, por la inconexión bien podría ser una eternidad. La noción de una embriaguez supuesta en el poetizar según Platón existe también aquí. La poesía vuelve a ser palabra al servicio de la embriaguez. Solo provienen de su casa, del interior del cielo. Solo de allá vienen las variadas flores. Donde el agua de flores se extiende, la fragante belleza de la flor se refina con negras, verdecientes flores y se estrella, se entreteje. Dentro de ellas canta, dentro de ellas gorjea el ave quetzal. Así, la poesía vuelve a venir de los cielos, vuelve a ser una inspiración proveniente del más allá, de algo que está por encima de nosotros, pero que, distinto de la noción platónica, aquí se es exclusivo. Solo Inxochilincuicatl ofrece la posibilidad del hombre del poder decir qué es lo único verdadero en la tierra. Volviendo a Europa y en lo que nos habíamos detenido en Kant y la crítica del juicio, volvemos al vínculo esbozado en el pseudolongino. Ahora, en este tiempo, la estética se funda como materia autónoma y la poesía, y la belleza más bien, adquiere una nueva y distinta dimensión en su ser, en la que ya no es esclava ni sierva de nada, sino que se valora en sí misma, traseando de cierto modo un divorcio entre la capacidad de razonar y la capacidad de juzgar, entre pensamiento y sensación. Ahora bien, en el pensamiento, en sentido kantiano de la belleza, no se queda reducido a tal noción, sino que avanza igualmente hacia lo dicho anteriormente, cuando trazamos ese vínculo con el pseudolongino, hacia una relación entre la satisfacción estética con lo intelectual. Hablando de la belleza humana, muestra una necesidad de la razón por mostrar al aparato crítico del juicio una especie de requisitos para su realización, esos fines que nos dan la capacidad de entender la perfección y con ello la belleza. Se necesita pues de una simbiosis entre conceptos y sensación, se necesita imaginación. La poesía ofrece abundancia de pensamientos y representaciones, nos va a decir que van a poner a la imaginación en libertad, elevándola hasta las ideas. Será Hegel quien retomará ese vínculo de la imaginación y pensamiento y, distinguiendo entre la imaginación creadora y la ordinaria, situará la poesía en la primera, refiriéndose a esta como la imaginación creadora de arte o fantasía es la de un gran espíritu y una gran alma, la que capta y engendra representaciones y formas con la que da una expresión, figura sensible y da una expresión, figura sensible y precisa a los intereses humanos más profundos y más generales. La poesía es imaginación, pensamiento, mientras que la filosofía piensa conceptos, la poesía intuye ideas estéticas. Mientras que la poesía piensa en el límite de la experiencia posible, la poesía escapa de ello. Y concluimos este periodo de la modernidad, que considero yo en Hegel se ve sublimada y alcanzada en sus pretensiones más altas, llegando a Nietzsche y justamente como intentando hacer lo contrario a esta pretensión moderna, ¿no?
llegando a este Nietzsche complicado para mí, razón por la que voy a tener que leer bastante, nos topamos con la concepción de los poetas como los valets de alguna u otra doctrina moral. Los poetas son así siervos de alguna finalidad que les es ajena en tanto que excede los límites de su producción. Y los filósofos, por otro lado, dicen, más allá del bien y el mal, son comandantes y legisladores. Ellos dicen, así sea esto. O sea, no siguen una doctrina ajena ni adoctrinan a nadie. Solo se preocupan por el ser. Recordando Zaratustra, dice, yo hablo en efecto en parábolas e igualmente que los poetas cojeo y balbuceo, y en verdad me avergüenzo de tener que ser todavía poeta. Ser poeta es balbucear y cojear, no disponer de un discurso con conceptos claros y distintos como los de la filosofía, ni de una argumentación suficiente y posible de sus ideas. En Nietzsche encontramos una razón poética. De lo que se trata es de ver la ciencia bajo la óptica del artista, pero ver el arte bajo la óptica de la vida, ¿no? Y quiero terminar con Heidegger, no porque sea el último, pues también tenemos a otros que opinaron la cuestión, como Bátimo, Derrida, Gadamer, Deleuze, sino por tiempo y porque considero que en él se encuentra el problema de un modo bastante explícito, como en Platón, y como para permitirnos explicar algo y lo suficiente del asunto por el momento. Para Heidegger, la esencia de la poesía es básicamente, enlistando las palabras claves que se pueden extraer de Hölderlin y la esencia de la poesía, y que, aclaro, son las de mi interpretación: imaginación, diálogo, lenguaje o habla, instauración y poeta. La poesía es lenguaje. Es también un género literario, pero es también algo que excede a ambas cosas. En sentido estricto o común es género literario, y en sentido amplio lenguaje. Poético tiene un sentido mucho más amplio. Se refiere, dice, al ámbito donde se da la verdad, que siempre se entiende como desocultación, como manifestación de las cosas. Poesía en sentido amplio es lenguaje, pero esencia de la poesía es aún más que lenguaje. Es lenguaje, sí, pero lenguaje originario. Ese nombrar que hace ente. El lenguaje no solamente comunica lo patente y no solo lo transmite, sino que anterior y propiamente el hecho de que eleva al ente como un ente a lo abierto es la esencia del lenguaje, nos va a decir. Los poetas son aquellos que hacen uso de este lenguaje originario, no los que le ponen nombre a las cosas, sino aquellos que instauran la inteligibilidad de las cosas, los que las hacen aparecer en el momento en que las nombran. La poesía en Heidegger funda al mismo tiempo el lenguaje. La esencia de la poesía en realidad se intelige a partir de la esencia, la esencia del lenguaje se intelige a partir de la esencia de la poesía. No es que el Dasein se encuentre con lo ente y use el lenguaje para referirse a él, sino que el ente se le abre a partir del lenguaje. La poesía es fundación de ser, por tanto, funge como condición de posibilidad de los entes. Nuevamente, por una especie de irracionalidad inspirada por los dioses, los poetas instauran la palabra, atrapando los signos que los dioses dan, dice Heidegger. Como en Platón, el poeta es un inspirado de carácter irracional, una especie de loco, como Hölderlin, que trae a la realidad lo que no está en ella aún. Pero distinto de este, la función poética no es sustituible por la vía de la razón. Nadie más que el poeta y sus métodos puede hacer uso de ese lenguaje originario que posibilita la labor del filósofo y la verdad.
En ese sentido, quedaría preguntarse solo respecto de la relación de la poesía con, con la filosofía, eh, si es que el filósofo se hace poeta al nombrar, o es que realmente nunca nombra y solo trabaja a partir de lo ya dicho. Aunque dije que quería terminar con Heidegger, tengo aquí una cita de una filósofa española, María Zambrano, que ahondó fuertemente en la cuestión y siendo tan específico y sintético lo que dice, no me gustaría dejarlo fuera. Eh, para concluir, dice así en su texto Filosofía y Poesía del año 39, el logos, palabra y razón, se cinde por la poesía, que es palabra, sí, pero irracional. Es, en realidad, la palabra puesta al servicio de la embriaguez, y en la embriaguez el hombre es ya otra cosa que hombre. Alguien viene a habitar su cuerpo, alguien posee su mente y mueve su lengua, alguien le tiraniza. En la embriaguez el hombre duerme, ha cesado perezosamente en su desvelo y ya no se afana en su esperanza racional. No solo se conforma con las sombras de la pared cavernaria, sino que sobrepasando su condena, crea sombras nuevas y llega hasta a hablar de ellas y con ellas. Traiciona la razón usando su vehículo, la palabra, para dejar que por ella hablen las sombras, para hacer de ella la forma del delirio. El poeta no quiere salvarse, vive en la condenación, y todavía más la extiende, la ensancha, la honda. La poesía es realmente el infierno.